Y bueno, ahora vamos a referirnos precisamente a este dato o a esta decisión que tomó por sorpresa pues a todos los analistas, la que adoptó la Junta de Gobierno del Banco de México de incrementar 25 puntos base la tasa de referencia. Vamos a charlar con James Salazar, director de análisis económico de CI Banco. Hola, ¿cómo estás, James? Hola Darío, buenas tardes. Un gusto Muy estar aquí buenas con tardes. ustedes. ¿Qué pasó finalmente? ¿Qué fue lo que impulsó a esta decisión sorpresiva? Ya por ahí ha trascendido que influyó mucho el dato que horas antes dio el INEGI respecto pues al incremento que se sigue observando en la inflación. ¿Habrá sido eso? Sí, digamos que sí, ahora sí que como lo comentas, fue sorpresivo en el sentido de que ningún analista habíamos predicho que en esta reunión en específico se iba a dar una alza en la tasa de interés y pensábamos que pudiera ser en este año, pero quizás hacia finales de este año o incluso algunos hablaba todavía de a principios del 2022. La realidad es que el escenario de la inflación, y no es un fenómeno exclusivo en México, es muy incierto. Lo que estamos observando es que, y seguramente ustedes lo han estado escuchando constantemente, es que sorpresivamente ha salido siempre más o por arriba de lo esperado. O sea, los últimos datos que hemos visto siempre supera las expectativas. Pasa en Estados Unidos, está pasando aquí en México, y esto pues, generó, o lo que está generando es que hay una preocupación de que el efecto transitorio que todavía se estima que pudiera tener esta alza en precios, pues a lo mejor no es tan temporal, o a lo mejor no es tan coyuntural y pueda tener algunos efectos que le llaman de segundo orden, que es impacto en otros precios de bienes y servicios que todavía no están subiendo, y esto incidir negativamente en las expectativas de inflación, sobre todo las de mediano plazo, ¿no? Entonces, Banco de México, con su mandato de establecer o de mantener una línea de poder adquisitivo relativamente estable, pues, tomó esta decisión de, bueno, de una vez, como medio preventivo, subir tasas de interés, ¿no? Y en ese sentido justifica la razón. No fue una decisión unánime, fue dividida. Esto también hay que recalcarlo. ¿Por qué? Porque hasta hace unas semanas el mensaje de la autoridad monetaria era no, o sea que muy probablemente iban a mantener estables o sin cambio la tasa de interés, al menos en el corto plazo, en las reuniones de quizá de junio, la que sigue de agosto, pero no, al final de cuentas se inclinaron por esta alza. James, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. James, ¿qué tan factible es esperar una subida adicional en la tasa de referencia del Banco de México, pues a partir de lo que se vio hoy con la inflación, sobre todo la subyacente? Sí, hola Rogelio. Sí, esa es la pregunta que queda. Aquí el problema de subir en 25 puntos base, sí, siempre que sea sorpresivo ayuda para que el efecto sea o tenga un mayor impacto. El problema es que 25 puntos no creemos que haga la diferencia. La realidad es que vamos a seguir viendo muy probablemente niveles altos de inflación. Esta famosa convergencia hacia el objetivo de Banco de México va a costar, va a ser difícil. Ahorita nosotros tenemos un estimado para cierre de año alrededor de 5.70, 5.80. Está muy alejado del objetivo que tiene la autoridad monetaria. Es muy probable que habíamos dicho que abril había tocado ya el nivel más alto en Sí. el año. Ahora con la cifra que vimos la primera quincena de junio, pues a lo mejor no está tan claro ya que eso sea cierto. Entonces, a cualquier indicador que siga saliendo por arriba de lo esperado por los analistas y por el mercado, pues va a volver a exigir, el mercado te va a volver a exigir que vuelvas a subir la tasa de interés. Entonces, el hecho de haberlo adelantado un poco a esta decisión de junio pues, te compromete a que vas a tener una presión adicional por parte de los mercados financieros que te habían dado el beneficio de la duda de, está bien, no lo subas ahorita, actúa también con base en lo que está haciendo la Reserva Federal. Ahora ya el escenario es diferente, cada dato que salga más alto de lo pronosticado, pues te van a estar exigiendo y va a haber presión, sobre todo en el tipo de cambio, lo vamos a ver en el mercado de bonos, o sea, en los mercados financieros, para que esta sea termine siendo la decisión de Banco de México y va a estar en una disyuntiva. La siguiente reunión es en agosto, es 12 de agosto. Aquí el problema de ese encuentro es que en ese mismo mes, la Reserva Federal, aunque no tiene reunión, se lleva a cabo el simposium de Jackson Hole. Ese es a finales de agosto. Ahí muy probablemente anuncien o hay expectativa de que pudiera haber algún anuncio sobre el programa de compra mensual de bonos, este famoso quantitative easing,
y entonces eso generaría más volatilidad en los mercados financieros, entonces no la va a tener fácil Banco de México en sus futuras decisiones. Está bien que se empiece a separar de la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Tradicionalmente, pues prácticamente eran como un espejo en Banco de México las decisiones de política monetaria. El que se esté adelantando a incrementar la tasa producto de un aumento también de la inflación respecto de Estados Unidos, que se adelante respecto a Estados Unidos, ¿es una buena decisión? Sí, aquí ya lo sabremos a posteriori. La realidad es que la decisión es preventiva. ¿No? El tema de la política monetaria relativa con respecto a Estados Unidos es un elemento adicional. Aquí sabíamos que Banco de México se iba a adelantar. Lo que les comentaba al inicio, era probable que a lo mejor en el último trimestre, aunque la Reserva Federal diga que en 2023 subiría tasas por primera vez, Banco de México lo iba a hacer o a finales de este año o principios del próximo. Se iba a adelantar. ¿Por qué? Porque la dinámica es distinta. Ahorita la economía o la expansión que se está esperando pues es alrededor del 6%. Con una inflación de estos niveles, sí tendrías que hacer ajustes en tu política monetaria. O sea, la realidad es que independientemente de lo que hagan otros bancos centrales, el Banco de México se tiene que enfocar en su tema de control de inflación y esto es el foco central. Entonces, ahí fue el incentivo para poder tomar una decisión independientemente de lo que vaya a hacer la Reserva Federal hacia adelante. El problema es ese, que cuando la Reserva Federal empiece a alinear o a buscar, a dar la guía de cómo va a ser su política monetaria para los siguientes meses, pues eso va a generar seguramente mucha presión en los mercados financieros, sobre todo en los mercados financieros locales. Lo vamos a ver en el tipo de cambio. El tipo de cambio es un elemento adicional en el tema de la inflación local. Y entonces esto te puede orillar a que todavía tu proceso de normalización interno de parte del Banco de México sea más acelerado, sí, dado que ya comenzaste desde junio, ¿no? James, ¿y qué tanto podría pegar en la incipiente recuperación de la economía, pues el hecho de que Banco de México pues ya esté, digamos que modificando su política monetaria, subiendo tasas? Ahorita estos niveles, esta alza de 25 puntos base, la realidad es que prácticamente nada. O sea, la política monetaria sigue siendo acomodaticia en sentido estricto. Eh, la verdad es que no hace la diferencia en ese sentido. No vamos a ver correcciones o afectaciones en términos de demanda agregada, o sea, no en términos de la parte de consumo ni de inversión. Entonces, por ese lado no le vemos grandes cambios. La realidad es que todavía incluso la economía tiene mucha holgura para crecer, o sea, hay un rebote importante que se pueda dar y adicional del rebote, pues se puede estar pensando en una recuperación. Entonces, básicamente sería marginal en ese sentido. Pensar en recuperación sería regresar a una disminución en la tasa. No, difícilmente. La realidad es que pareciera ser que el ciclo de reducciones en tasas ya se acabó. O sea, Ujú. la realidad es que ya entraríamos en un proceso de normalización y más cuando la Reserva Federal también haga lo propio, ya todos estaríamos encaminados, ahora sí, alineándonos al banco estadounidense. Claro. Bien, pues te agradecemos mucho, James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco, por pues darnos luz sobre estas decisiones de política monetaria y lo que puede venir por delante en términos de estas decisiones del Banco de México. Muchísimas gracias. Saludos, Darío, Rogelio, buenas tardes. Muy buenas tardes.